quiero hablarte hoy del velo. Y le he puesto a la predicación de hoy el velo. Oh Señor, quítame el velo, esa área ciega, ese punto ciego. No sé si ustedes han tenido alguna vez un accidente en su auto, porque de pronto cuando tú ves por el espejo lateral, hay un punto donde si viene el carro que viene enseguida, exactamente en ese punto no lo vas a ver. De hecho, hoy los autos nuevos, traen un detector que te avisa que ahí viene, y aunque tú no lo ves en el espejo, ahí te avisa que viene para que tengas precaución y para que no suceda el accidente. Y es lo que le llaman ellos el punto ciego. Y muchas veces ese punto ciego existe en nuestras vidas. Mire, ¿a qué se debe que hay tantas personas a las cuales se les comparte la palabra de Dios, la escuchan, pero no hay efecto en sus vidas? Porque piensan que no la necesitan. De hecho, este mensaje, antes de escucharlo, si tú estás pensando, ahorita ya mismo, cuando oíste el título, ay, ¿cómo no vino fulana? No, viniste tú, papá. Porque lo primero que hacemos es poner una defensa y decir, yo no lo necesito, porque no nos alcanzamos a ver nosotros mismos. ¿Qué será lo que causa que en ocasiones todos estén viendo algo que de plano nosotros no? O de manera diferente. Quizás te hayas encontrado con alguien que está metido en un tremendo problema y todo el mundo sabe el porqué, sabe la causa, todo el mundo se lo dice, pero el que menos se da cuenta y el que menos reconoce cuál es la causa es la misma persona que tiene el problema. No sé si a ustedes les ha pasado que de pronto dices, oye, te estás ahogando en un vaso de agua, pero la persona que se está ahogando en ese que tú ves como vaso de agua, para él no es un vaso de agua, para él es un océano. ¿Están conmigo? Yo quiero hablarte de un velo que hay en el corazón y los ojos espirituales. Es un velo espiritual que puede existir en todos nosotros, que no permite ver, apreciar o recibir lo que Dios es, conocerlo, conocer la voluntad y el deseo de Dios para nuestras vidas. A veces ese velo no nos deja ver lo que Dios está haciendo a nuestro favor. Ahorita estamos cantando de que todo el Señor lo ha hecho bien. ¿Cuántos pueden decir, Dios ha hecho buenas cosas conmigo? Pero a veces ese velo que pone el enemigo no nos deja agradecer. No nos deja valorar, no nos deja apreciar las bendiciones de Dios. Y quiero hablarte un poquito del pueblo judío, porque el pueblo judío hasta la fecha tiene ese velo. Es un velo que no los deja reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Qué fue lo que provocó que el pueblo de Dios no recibiera al Mesías? Porque dice la Biblia en Juan 1 que a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. ¿Por qué es que el pueblo judío no recibió a Jesús? Ellos lo estaban esperando. Ellos conocían lo que los profetas hablaban de él. Jesús viene a este mundo, cumple todas las profecías de los profetas que ellos reconocen, que ellos toman en cuenta, y aún así no pudieron ver que Jesús había regresado. Ellos siguen, o que Jesús había venido, ellos siguen esperando un Mesías. Profecías como que Jesús vendría de la tribu de Judá, su nacimiento en la ciudad de Belén, su nacimiento de una virgen, la matanza de los niños de Belén, su huida a Egipto para que no lo matara Herodes, la predicación en Galilea y en las cercanías del río Jordán, el desprecio del pueblo judío cuando dice Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. La entrada triunfal a Jerusalén cuando Jesús entra en un pollino, ¿recuerdan la historia? Todo estaba profetizado. La traición por uno de los suyos, en este caso Judas. Su venta por 30 piezas de plata. El regreso de ese dinero cuando Judas se arrepiente aparentemente de haber vendido y traicionado a su Señor, y regresa el dinero y se compra un cementerio. Su silencio ante el juicio cuando dice enmudeció y no abrió su boca, ese juicio injusto al cual fue sometido. Su sufrimiento. Los profetas dijeron que él iba a ser crucificado entre malhechores, y así sucedió. Los profetas dijeron que serían clavadas sus manos y sus pies, y así sucedió. Y ellos no se dieron cuenta. A pesar de que Jesús cumplía todas las profecías, su escarnio, su desprecio, estaba profetizado que le darían a beber vinagre. Y así fue. Su costado sería traspasado. Y así fue. Echaron suerte sobre sus ropas. Estaba profetizado. Ningún hueso fue quebrado. Estaba profetizado que sería sepultado en una tumba de ricos, y fue sepultado en la tumba de José de Arimatea, una tumba nueva que no le habían dado uso. Todo eso era profético. Pero ¿por qué no lo entendieron? Su ascensión al cielo,
Y con todas estas evidencias y muchas más, porque se habla de que Jesús cumplió, algunos dicen que hasta 300 profecías, no las he contado. Otros dicen que 70, 80, 90, bueno, los teólogos no se ponen de acuerdo. Pero lo que sí es que muchas evidencias y todos los milagros que hizo demostraban que Jesús era el Mesías, pero ellos no pudieron verlo como el Mesías. ¿Qué fue lo que impidió que creyeran? ¿Y qué es lo que impide incluso actualmente en este tiempo que ellos crean que Él es el Mesías? Diga conmigo, el velo que les cubre. En nuestro viaje a Israel hace unos meses tuvimos un guía judío ortodoxo, judío que no conoce a Jesús como Señor y Salvador. Y él conoce todo el Antiguo Testamento, la ley, los profetas, la respetan, las honran, pero no pueden ver que Jesús cumplió todas estas profecías porque hay un velo. Lo que para nosotros es tan claro, yo me quedaba pensando, para mí es tan claro que Jesús es mi Salvador. Para mí es tan claro que Jesús es el Mesías que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que aunque vino al pueblo judío, no lo recibieron, volteó hacia mí. A los que le recibieron, los que voltearon hacia Él, los que dijeron, mira, ellos no te aceptan, pero yo sí te acepto. Él nos dio el privilegio, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Está tan claro. ¿Cuántos lo tienen claro? ¿Cuántos lo tienen claro? Diga conmigo, lo tengo claro. Pero para ellos no. Es tan difícil para ellos a causa del velo. Somos privilegiados de tener esa revelación. El apóstol Pablo lo dice a los Colosenses en el capítulo 1, 25 al 27, y lo voy a leer en una traducción más actual, la Nueva Traducción Viviente. Dice: Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Este mensaje se mantuvo en secreto, no había sido revelado durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen, yo ya he recibido ese mensaje? Pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Y nosotros lo entendemos, lo vemos, pero ellos no lo ven. Y el secreto es, dice, Cristo vive en ustedes. O como dice la versión 60, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Está tan claro, pero la gente no lo ve. Y como les dije ahorita, es un velo que no deja ver. Cuando platicábamos con ese guía judío, Dios me hizo recordar. Yo decía, pero ¿cómo es posible? Inmediatamente vino a mí la palabra de Dios. Por eso hay que tenerla siempre presente en tu mente, en tu corazón. A veces tú lees la Biblia y piensas que pues ya lo leí y hasta se me olvidó el versículo. Pero dice Jesús que el Espíritu Santo nos recordará las cosas. Y cuando yo estaba preguntando, pero ¿por qué estos locos no creen? Si yo sí creo, ¿estaré mal yo? ¿Seré el desubicado? ¿Seré yo? Y de repente el Señor me trae su palabra. Ahí en 2 Corintios capítulo 3 versículo 14. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, ellos lo leen, lo siguen leyendo. Pero dice, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero después de una promesa, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Y eso es lo que estamos esperando que así suceda. Amén. Entonces a nosotros se nos ha quitado el velo. Ese velo que Pablo dice que una vez que se quita, suceden cosas tremendas. Como ahí en 2 Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, los que el velo se ha quitado, hablando de Jesús como Mesías, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Diga conmigo, sin revelación no hay transformación. Para que una persona sea transformada, primero le tiene que ser revelado Jesucristo. Y lo dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ellos, por el velo, no pueden ser transformados, pero nosotros, que se nos ha quitado el velo, estamos siendo transformados de gloria en gloria. Amén. La Nueva Traducción Viviente lo dice así: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su imagen. Jesús les hablaba de esa ceguera a los que les escuchaban. Quiero que veas ahí en Mateo 13, versículos 14 al 16, palabras de Jesús. Y dice,
De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Ahí hay una causa que la vamos a ver más adelante. Y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Esa es la condición del pueblo que no le ha sido revelado Jesús. Y luego dice: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Habrá gente aquí esta mañana que dice: yo soy un bienaventurado porque estoy viendo, y soy bienaventurado porque estoy oyendo. Amén. Entonces, ¿de qué habla el Señor ahí? Pues se trata del velo que les impide conocer la verdad. Pero gracias a Dios que dice que un día ese velo será quitado. Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Gloria a Dios, porque hay una esperanza para el pueblo de Dios, ¿cierto, no? De hecho, el mismo profeta Zacarías profetiza que un día ellos van a ver lo que no están viendo. Ahí en Zacarías 12, versículos 10 y 11 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron. Va a llegar un momento en que ellos se van a dar cuenta: nosotros lo traspasamos. Porque ellos piensan que fueron los demás, pero fueron ellos. Ahora, fueron ellos físicamente. Sabemos que Cristo murió por nosotros. La causa de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, o los que llevaron a la cruz del Calvario a Cristo, no fueron los judíos, ni los romanos, ni los gentiles. Fueron nuestros pecados. La Biblia dice que Dios cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Pero ellos se darán cuenta que ellos fueron el medio, porque ellos fueron los que lo acusaron, porque ellos fueron los que lo entregaron a las leyes injustamente, pusieron falsos testigos para crucificarle. Dice: y cuando miren a mí, cuando se les sea quitado el velo, y miren a mí al que traspasaron, llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día, dice, habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adrimón en el valle de Megiddo. Bueno, ese velo que está en el pueblo judío, diga conmigo, está en todas las naciones. O sea, la única diferencia es que ellos no quieren al Mesías como Mesías. Pero hay gente que tiene el velo y no quiere al Mesías por un ídolo, o por un pecado, o por no dejar algo que a Dios no agrada. Entonces, no solamente ellos tienen ese velo, nosotros podríamos también tener ese velo. Está cayendo un espíritu de sueño en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu de sueño. En el nombre de Jesús, mételes un pellizco, Padre, que se despierten. No los quiero perder, no los quiero perder. Vamos. Un pellizco santo, amén. No, es que de aquí hasta a mí ya le iba a hacer yo así. Pero yo entiendo. A veces, hermano, acuérdese eso. A veces es cansancio físico. Y cuando es cansancio físico, yo le pido: no le dé a Dios las obras. Usted se pudo quedar ahí hasta las 3 de la mañana y hoy viene a darle a Dios las obras. No, acuéstese temprano y diga: mañana voy a ir a la casa del Señor. Amén. O la otra puede ser un espíritu somnoliento, porque el diablo quiere arrullarte. Dice: al rurru niño, duérmase mi niño, duérmaseme ya. No escuche la palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Dile que está a tu lado: aliviánate, hermano, y no dejes que el diablo te robe lo que Dios tiene para ti. ¡De un grito de júbilo! Amén. Es que el diablo no quiere que se te quite el velo. Entonces, cuando te sucede eso del sueño y tú dormiste bien, date cuenta que es espiritual. Te quiere tronar. En el nombre de Jesús, repréndelo. Pellízcate solo. Muérdete la lengua. Pero hay un velo, ese mismo velo cubre las naciones de la tierra. Isaías 25, 6 y 7 dice: y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados, y destruirá en este monte, mire lo que dice, la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos. Hay una cubierta sobre los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Ese velo, esa ceguera es la que lleva a los gobernantes a ir en contra de los principios de Dios para una nación bendecida. Ese velo es el que lleva a los padres de familia a ir en contra de los principios de Dios para la familia como Dios la diseña.
Ese velo es lo que lleva a justificar a las personas su mal hacer. Aunque saben que están mal, pero lo justifican porque hay un velo. Pero dice aquí que un día ese velo que envuelve a las naciones será quitado. Es un velo espiritual que pone Satanás para que la gente se pierda. Segundo a los Corintios 4, 3 y 4. Pero si nuestro evangelio aún está encubierto, si no ha llegado, si no se ha sido revelado, si no lo puedes ver, entre los que se pierden está encubierto. ¿Por qué? ¿Por qué entre los que se pierden? Porque el Dios de este siglo cegó el entendidimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y yo le voy a dar una recomendación cuando usted ore por una persona que no conoce a Cristo. Oramos mal a veces. Señor, sálvalo. Sálvalo, Señor, ya sálvalo. Como si Dios estuviera, no quiero. O sea, Dios ya hizo todo para salvarlo. El que no escatimó a su propio hijo. Lo que pasa es que el socarrón no ve. Entonces lo que hay que ir es contra el velo, que no le deja ver, que puede ser un velo religioso, que se puede ser un velo de autosuficiencia, que puede ser un velo de orgullo. Y si queremos orar por nuestra familia de una manera sabia, empieza a decirle, Señor, quítale a mi suegra el velo. Si tu suegra no es cristiana, la mía, gracias a Dios, ya se lo quitó. Y quítale esa ceguera que no la deja ver. Lo mismo que, bueno, ahorita le iba a decir de su esposo, pero no, mejor lo digo más adelante. Amado, la gente en este mundo la gente conoce las terribles consecuencias del pecado, pero el velo no deja que puedan tomar en cuenta eso. Conocen que la idolatría es abominación a Dios, pero el velo no les deja ver esa abominación. Están en terribles situaciones de problemas, pero el velo les impide ver las causas y la gente no sale de ellos. A veces el enemigo pone espíritus de ruina en tus finanzas, que hay un velo que no te deja ver que hay un espíritu de ruina operando. Y le echamos la culpa al trabajo, le echamos la culpa a la economía, pero a veces es un espíritu de ruina que te quiere empobrecer. Y cuando ese velo es quitado, tú vas contra la raíz del problema y en el nombre de Jesús tomas autoridad y sales adelante. Pero a veces no lo alcanzamos a ver. Diga conmigo, que Dios nos revele. Amado, entonces en una buena parte de los casos pasa lo que el pueblo judío, el Mesías está a la puerta, pero la gente no lo ve. No puede ver que hay salvación en Dios, en Jesús. La gente oye de Jesús, pero no toma decisiones porque el velo no les deja ver. ¿Cuántas personas tú les has compartido el mensaje de salvación, pero el velo no deja ver que son pecadores, que están separados de Dios, que necesitan arrepentimiento, confesar sus pecados y clamar por misericordia y recibir la salvación gratuita que Dios ofrece a través de Jesucristo, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres? No les deja ver que hay un juicio, hermanos. Hay un juicio. Viene un juicio sobre la tierra y todo ser humano vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Pero a veces el velo no nos deja ver que eso puede suceder en cualquier momento, porque tú y yo no tenemos nada seguro. La única seguridad es la que Cristo nos da. Amén. Que si nosotros no vamos por el camino correcto, estamos perdidos en una eternidad sin Cristo, y que el único camino al Padre se llama Jesús, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos sino en el nombre de Jesús. En muchos casos, como lo decía ahorita, es un velo religioso, un velo producto del pecado, de la maldad. En otros es un velo de autosuficiencia. Pero gloria a Dios, porque ahí está la promesa de Isaías 25:7. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a las naciones. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Porque así va a ser. Dele la gloria a Dios. Pero ese mismo velo que está en el pueblo judío y ese mismo velo que está en las naciones, muchas veces está en los creyentes. En áreas de su vida que el enemigo ha cegado el entendimiento para que no vivas la vida abundante y victoriosa que Dios tiene para ti. Un día Jesús lo dijo de esta manera en Mateo 7, versículos 3 y 4, en el Sermón del Monte. Les dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo?
Diga conmigo, un obstáculo. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? ¿Y por qué? Porque es más fácil ver hacia afuera que ver hacia dentro. Y ese velo, amados, nos impide conocer más a Dios por medio de Jesús y como resultado de la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos revela a Jesús y al Padre. Es el velo que no deja ver y creer en el poder de Dios. Es un velo que no nos deja ver a veces lo dañino del pecado. Y eso hace que la gente peque con tanta alevosía, que la gente caiga en pecado con tanta liviandad. No sé si me estoy explicando. Si realmente nosotros pudiéramos ver espiritualmente, en el mundo espiritual, el efecto que produce el pecado, no lo haríamos. Pero hay un velo en la vida de creyentes. Así como está en el pueblo judío, así como están las naciones, el enemigo pone un velo. Hay un velo entre los matrimonios que no les deja ver la responsabilidad que tiene cada uno. Y ven la paja en el ojo de su mujer y no la bigota que traes en el ojo. Las mujeres digan, gracias, pastor, gracias. Qué bueno que le está hablando a este ciego que tengo aquí al lado. Pero por otro lado también, señora, usted ve la paja en el ojo del gordo, del morrito, del corazón, o como le diga, pero no ve a veces la viga que está en el suyo. O a veces los mismos hijos, nosotros como hijos, vemos la paja en el ojo de nuestros padres, pero no estamos viendo la viga que está en nuestro propio ojo. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia. ¿Cuántos se acuerdan de Sansón? Que yo le pondría Sonsón. Era un sonso, hermanos, Dalila lo quiere matar. Varias veces dice, revélame el secreto de su fuerza. Y él la engaña. Dice, no se lo voy a revelar. Y le echa una mentirilla ahí. Y al día siguiente ella prueba trayéndole los hombres para que lo agarraran. Y Sansón se libera. Se lo hace una y otra y otra y otra vez. O sea, date cuenta, inútil, date cuenta. O sea, pues ya esa vieja ya. Pero no lo dejaba ver el velo. Hasta que revela el secreto de su fuerza, se acabó su propósito. David mismo, cuando peca con Betsabé y mata a su esposo, él estaba bien tranquilo. Soy el rey, ahora sí, pero sigo siendo el rey. Ya me volé a la esposa de mi amigo, lo mandé matar, pero sigo siendo el rey. Hasta que de pronto Dios le dice a Natán, ve y quítale ese velo a este tipo. Y va Natán y le profetiza y se le abren los ojos a David. Y entonces viene el arrepentimiento. Pero si los ojos de David no son abiertos, se hubiera muerto en su pecado. Y David también hubiera perdido el propósito. ¿Sí están conmigo esta mañana? Amén. Entonces hay velos que impiden la obediencia porque no nos deja ver las consecuencias de ella. No nos deja ver nuestra condición delante de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, dice que en ese momento se les abrieron los ojos y vieron que estaban desnudos. Dios les quitó el velo. Habían pecado como que, pues ya comí del fruto. Y dijo el Señor, mira, te voy a mostrar tu condición y vas a ver para que te des cuenta de cómo estás hoy delante de mí. Si Dios no hace eso, ellos ni cuenta se dan. ¿Sí están conmigo? Entonces dice el capítulo 3 de Génesis, versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces ese es un velo. Mire, hay un velo que nos impide conocer a Jesús más a través de la revelación. Ustedes me han escuchado muchas veces que a Dios lo podemos conocer en 3 niveles. 1, la información, lo que me han contado. Número 2, a través de la relación. Pero hay un nivel más alto, al nivel de la revelación. Cuando Dios se muestra directamente a ti y el enemigo no quiere que tú lo conozcas al nivel de la revelación porque tu vida es cambiada. Jesús había muerto
Y los discípulos, había 2 discípulos que iban camino a una aldea llamada Emaús. Y cuando iban camino a Emaús, Jesús había resucitado y se les emparejó y empezó a platicar. Dice, ¿qué pláticas tienen entre vosotros? Y le empiezan a platicar a Jesús. Fíjate que Jesús Nazareno, que hizo esto y esto, pero pues ya hoy es el 3er día que murió, aunque algunos dijeron que lo vieron y todos agüitados que estaban. Jesús iba hablando con ellos. ¿Sí me explico? Es como cuando traes las llaves en la mano y las andas buscando. ¿A alguien le ha pasado? Un día me aventé como 15 minutos. ¿Dónde están las llaves? ¿Dónde están las llaves? ¿Dónde están las llaves? ¿Dónde están las llaves? No, bueno, no encuentro las llaves y con la manota cerrada aquí, con las llaves aquí. Y a veces nos pasa lo mismo espiritualmente. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios que iban caminando y de pronto llegaron a un lugar, y quiero que vean lo que sucedió en Lucas 24, 30 al 32. Dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, mire, llegaron, platicaron, se echaron un cabrito al pastor. Y lo dice, sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces, ¿qué dice? Les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Pero en ese momento, él desapareció de su vista. Y decían, con razón, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Ese velo es el ese velo necesitamos que el Señor lo quite de nuestras vidas. Ese velo que impide nuestra libertad en Cristo, que no nos deja ver la bendición de servir a Dios, que impide nuestra libertad, que impide conocer la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Que veamos, amados, la solución a nuestros problemas de una manera más fácil, porque para Dios no hay nada imposible. El velo que no nos deja ver esa necesidad de orar siempre. Jesús dijo, hay una necesidad y es orar siempre y no desmayar. ¿Por qué no oramos siempre? Porque hay un velo que no nos deja creer que es necesario orar siempre. El velo que no nos deja ver las terribles consecuencias de no anunciar el evangelio a los nuestros, a nuestros hijos. Papás, háblenle el evangelio a sus hijos, evangelícenlos, háblenles de Cristo. Preséntenle a sus hijos a Cristo como su Señor y como su Salvador. Y así como usted invita a otras personas para que hagan la oración del pecador junto con usted y acepten a Cristo, haga la oración del pecador con sus hijos, porque esos pecadorcillos se van a hacer pecadorzotes, hermano. Y si ellos son salvos por la gracia del Señor, usted se va a ahorrar muchos problemas. Hay que compartirle a nuestros hijos, Si usted no le anuncia el evangelio a sus hijos, va a haber unas terribles consecuencias, pero a veces no nos deja verlo. El velo del orgullo, del egoísmo, de la autosuficiencia, el velo religioso que en ocasiones todavía está puesto sobre algunas personas. Que Dios lo quite. ¿Cuántos dicen amén? Pero yo te quiero decir ahora rápidamente cuáles son las causas de ese velo. ¿A alguien le interesa o no le interesa? Y te quiero decir después cuál es la solución a ese velo. ¿Les interesa o no les interesa? Si no, aquí le paramos ya, para que vaya a dormir temprano a su casa. Ándale. Primer causa por la que el velo está es por la dureza del corazón. No dejes que tu corazón se endurezca. Cuando Dios está hablando a tu vida algo una y otra vez y tú sabes que Dios está hablando a tu corazón y tú no tomas decisiones a favor de lo que Dios te está hablando, corres el riesgo de que se te haga un callo. Al principio oyes y te mueve. Vuelves a oír y te mueve. Pero va a llegar un momento en que el corazón se endurece. La Biblia dice que el engaño del pecado endurece el corazón y se cauteriza nuestra conciencia. Va a llegar un momento en que vas a oír y ya no vas a sentir nada. Si hay alguno de ustedes esta mañana que Dios te ha estado hablando áreas de tu vida, tu relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, tu relación con Dios, tu relación en cuanto a tus hábitos, en cosas que debes de abandonar, y tiene Dios tiempo hablándote, posiblemente ya endureciste tu corazón. La dureza del corazón le da derecho a Satanás de poner un velo. Le abre una puerta al enemigo para poner un velo. Dice Mateo 13:15, la causa por la que el pueblo oyendo no oía, ni viendo veía, dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y como lo dije ahorita, Hebreos 3:13 dice, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Número 2, causas que le dan derecho al enemigo de poner el velo cuando cerramos el oído a las palabras de Dios y cuando cerramos los ojos a la revelación del Espíritu.
Por eso decía Jesús ahí en Mateo 13:15, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Hay gente que no quiere oír o no quiere ver o ambas cosas. Tercer causa, diga conmigo, el engaño de Satanás. Jesús dijo en Juan 8:44 que Satanás es mentiroso y padre de mentiras, ¿cierto o no? Y Pablo lo remarca cuando dice ahí en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, está con minúscula, está hablando del príncipe de este mundo, se llama Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero te voy a dar otra causa. Esta causa es muy común y quiero que te agarres bien para que la puedas pescar. ¿Sí? ¿Están conmigo? Sí, sí. Estamos hablando de que el engaño del pecado, amén, endurece el corazón. El engaño de Satanás, porque Satanás es mentiroso y padre de mentira. Cerrar el oído a las palabras de Dios y cerrar los ojos a la revelación del Espíritu son causas que ponen ese velo. Pero este es importante. Y escúchalo bien, porque es un juego de palabras que podría traer confusión. Escúchalo bien. Cuando tenemos una expectativa equivocada acerca de la obra de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros damos por sentado cómo Dios debe de actuar en determinada situación. Pero por ahí dice un dicho de China, Nuevo León. Dios no cumple antojos. Nomás hasta ahí, porque la otra sí puede hacer el milagro el Señor. Amén. Dios no va a cumplir los antojos. Y a veces tenemos una perspectiva equivocada de cómo Dios debiera de actuar. ¿Sabe usted que la causa por la que los judíos no recibieron a Cristo, hablando en su mente, en su intelectualismo, dicho por un judío? Cuando Isaías les profetiza que va a venir un libertador, ellos estaban bajo el yugo babilónico. Ellos estaban oprimidos, no estaban en su tierra. Jeremías, Ezequiel, Isaías dictaron esas profecías y el pueblo estaba bajo esclavitud. Cuando ellos oyen a Isaías dicen, va a venir un tipo como Rambo. ¿Sí? Y se va a echar a todos. Ahora, en el momento en que Jesús llega, ellos siguen esclavos del pueblo romano. Son oprimidos por el imperio romano. Ellos estaban sometidos a ese yugo. Están esperando al Mesías. Dicen, cuando llegue va a ser un líder de influencia, que le encantan los cocolazos, gloria sea al Señor. Que le va a entrar a todos sin misericordia. Y de repente ven a un joven de 30 años que les dice, amen a sus enemigos. ¿Qué? Oren por los que los maldicen. Bendigan a los que los ultrajan. Y si te dan en una mejilla, pon la otra. ¿Qué dijeron? ¿Un libertador de esos? ¿Para qué lo quiero? Yo quiero un entrón. ¿Me explico? De influencia, machín, que vaya al gym todos los días. Sí, que sepa manejar la espada y las armas y que no tenga misericordia de los enemigos. Eso es lo que yo quiero. Y por eso cuando Jesús llega y les da su mensaje, dice, a los suyos vino y los suyos, porque ellos tenían una perspectiva de cómo debería actuar el Mesías. Pero amados, a nosotros nos pasa lo mismo. Como dijo aquel, mesmamente lo mismo. Nos pasa lo mismo. Mucha gente quiere ver a Jesús, el Mesías, que los va a sacar de la pobreza, que los va a sacar de las deudas, que los va a sacar de las broncas en que se metieron, que le va a componer y le va a amansar a la fiera, llámese en hebreo esposa, que le va a cambiar el corazón al esposo y que el esposo ya va a andar volando en las nubes. Y dicen, yo quiero ese Mesías. Y cuando llega el Mesías te dice, mijita, sométete a tu esposo. Y en ese momento tú decides, desobedezco, y el diablo te coloca el velo. El Señor me va a sacar de la pobreza y de la miseria. Y el Señor dice, diezma. Y en ese momento un velo para que no te resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Dile que está a tu lado, el Señor te sabe algo, manito.
Entonces, estamos esperando ese Mesías que va a hacer las cosas como yo quiero. Y Dios no va a hacer las cosas como tú quieres. Dios va a hacer las cosas como tú necesitas que Él las haga. Porque Él es sabio, porque hay sabiduría en Él, porque Él nunca se va a equivocar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es ese querer que Dios haga como nosotros pensamos, le da derecho al diablo para que ponga un velo. Por eso el pueblo de Israel no le ha sido quitado el velo. Pero gloria a Dios porque estamos aquí el día de hoy. ¿Y cuántos dicen en el nombre de Jesús? Yo creo que puedo ser libre de ese velo. Denle la gloria a Dios. Denle la gloria a Dios fuerte. Pero yo quiero terminar la palabra de hoy. ¿Te está sirviendo esta palabra? Yo quiero terminar la palabra de Dios con la solución a ese velo. Porque pues si nos vamos así con el velo puesto nomás, no. Dile al que está a tu lado, hoy vas a recibir liberación. Dile que hoy Dios te va a liberar de ese velo. En el nombre de Jesús. Y ya sé que hay algunos que dicen, pues pastor, lo tendrá usted porque yo no. Tú eres el primero que necesita ser liberado en este momento. Y te voy a decir por qué. Porque la solución para ese velo es aceptar la posibilidad de una ceguera. Qué tristes son las personas que nunca aceptan que podrían estar equivocados. Qué difíciles son esas personas. Yo he aconsejado a miles de personas. Y a veces me tocan de esos. Que vienen al consejo nomás para decirte cómo piensan. Pues, ¿para qué vienes? Mátate, síguete matando solo. ¿Sí me estoy explicando? Porque tú les dices lo que deben de hacer. Pero ellos no dan por sentado ni siquiera la más mínima posibilidad de estar equivocados. Algunas mujeres están pensando igualito que mi esposo, igualito que mi esposo, igualito que mi esposo, igualito que la fiera, igualito que la fiera. Amados, la solución al velo es que tú estés consciente de que cualquiera de nosotros podemos tener áreas ciegas en nuestra vida. Dice la palabra de Dios, así que el que piensa estar firme, mire que no va a caer. En una bronca con otros, siempre para nosotros el que tiene el problema es el otro, ¿no es cierto? Pero bueno, lo entiendo que a veces en uno contra uno, pero hay personas que ya les dijo el profeta, que ya les dijo la Biblia, que ya hablaron con el pastor, que ya todos los hijos le están diciendo que está mal, que ya los vecinos se dieron cuenta que está mal, pero el único que no ve el cilantrote en la boca es él, hermano. ¿Se acuerdan de lo que dije del cilantro, verdad? ¿No lo ven? Todos van en contra. Tú eres el que vas en contra. Porque no aceptan la posibilidad de estar equivocados. El Salmo 19:12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y luego hace un clamor y dice, líbrame de los que me son ocultos. Segundo, si queremos que el velo sea quitado, hay que aceptar la posibilidad de áreas de dureza en el corazón. Pastor, ¿usted como pastor podría tener áreas de dureza en su corazón? Sí, todos nosotros tenemos la oportunidad, tenemos la posibilidad, de tener áreas de dureza en el corazón. No dejes que tu corazón se endurezca. Dice el Salmo 51:17 que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Pero una tercera solución para el problema del velo es que nos convirtamos al Señor. En pocas palabras, que hagamos lo que Dios dice que hagamos. Pastor, es que no siento hacerlo. No se trata de que sientas o no sientas, se trata de que tú obedezcas a Dios. ¿Están conmigo? ¿Cuántos de ustedes, sus hijos en la mañana les dicen, yo no siento ir a la escuela? Y que usted dice, pues sienta o no sienta, vamos, para arriba, que se va al baño. Y los metes al agua fría, todos dormidos, todos dormidos. Usted sienta o no sienta, usted tiene que hacer lo que es correcto. Y hay mucho creyente que quiere sentir para obedecer a Dios. Hace poquito yo hablaba con una joven, en un retiro de jóvenes, y me hicieron una pregunta. Y me dice la joven, dice, pastor, yo quiero volver a sentir lo que yo sentía cuando conocí a Jesús. Dice, pero no lo siento. Dice, estoy sirviendo a Dios, estoy amando a Dios, pero yo quisiera sentir esa emoción del primer amor, así como cuando te enamoras de adolescente, que ni ganas te dan de comer. ¿A cuántos se les iba el hambre cuando te acordabas de la morrita? Ay, no. Sí.
No, pero cuando te casas te da más hambre, no sé por qué. Pero esa enamorada. Y cuando ella estaba, digo yo, Señor, ¿qué le contesto? Es una mujer genuina, está diciendo de algo bueno que quiere. Y el Señor me puso una palabra y le dije, mira, ¿sabes una cosa? Para mí es más noble cuando una persona ama a Dios y sigue sirviendo a Dios cuando no siente. Porque el que siente se guía solo por las emociones. Pero el que sigue amando a Dios aun cuando no siente, se está moviendo por la fe. Le dije, ¿sabes una cosa? Tú estás haciendo mejor trabajo para Dios que si tú sintieras. Y es más noble tu adoración a Dios, porque está saliendo de un corazón que obedece al Señor. Pero hay cristianos que tienen que sentir la chiripiorca para poder portarse bien. Señor, que me dé una calambrada para poder entender. No. Dios no te va a dar una calambrada, te la va a dar el otro. Así es de que cuidado con eso. Y hay que convertirnos al Señor. Dice 2 Corintios 3:16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Y para que alguien se convierta al Señor se necesitan al menos dos cosas: tener un corazón manso y humilde. Por eso Jesús dijo en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Quién es un pobre de espíritu? Uno que se da cuenta de que es tan pobre, que necesita tanto a Dios. Que dice, sin ti nada puedo hacer, Señor. Y eso te lleva a convertirte a Él y hacer las cosas como Él quiere que tú las hagas, que al final de cuentas no es tu perspectiva, es la de Él. ¿Están conmigo? Tan pobre, me siento tan pobre que necesito alimento, Señor. Mire, la gente que no tiene que comer, le aseguro que cuando se acuesta pensando en pan. Sueña con unas conchas Bimbo. Y cuando se levanta su estómago está tan vacío que lo primero que piensa es en comer algo. Y si son las 10 de la mañana, empieza a haber un alborotamiento interior. Y la tripa gorda se quiere comer a la chiquita. Y estás pensando en pan, y en pan, y en pan. ¿Sabes por qué a veces ya no pensamos en Jesús como antes? Necesitamos sentirnos pobres. Tan pobres que lo único que podamos hacer es clamar y decirle, Señor, quiero que estés conmigo, quiero caminar en tu presencia, quiero comer el pan de vida que es Jesucristo. ¿Están conmigo? Tan pobre te sientes que haces lo que sea para estar en la presencia de Dios. Y dijo el Señor, bienaventurados son los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. También dijo en Mateo 5:5, bienaventurados los mansos. Los mansos son aquellos que tienen un espíritu enseñable, aquellos que dicen, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero otra solución, y estoy terminando, diga conmigo, clamar por revelación. El Salmo 119:18, quiero que lo leas conmigo, quiero que lo repitas conmigo como una oración. Salmo 119, versículo 18, dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. A ver, dígalo conmigo, Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Otra vez, dígale, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Que hagamos una oración como la hacía Job 34. Vamos a ir rápidamente a Job 34:32. Mire lo que decía Job, léalo conmigo. Enséñame tú lo que yo no veo, porque si hice mal, no lo haré más. Y si quieres la solución para el problema del velo, es alinea tus expectativas a los planes de Dios. No sea lo que yo quiero, Señor, sea lo que tú quieres. Y que la oración de Jesucristo, cuando nos enseñó a orar, se haga efectiva. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Que tus expectativas estén alineadas a las expectativas de Dios. Amados, qué triste es cuando alguien se da cuenta de su error cuando ya va a morir, cuando ya perdió todo. Yo he conocido casos de personas que cuando ya van a morir se dan cuenta del mal que le hicieron a sus hijos, del mal que le hicieron a su esposa, a su esposo, a la familia. Y bueno, Dios es tan misericordioso que cuando nos arrepentimos, aunque sea en el último momento, y nos arrepentimos de corazón, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero qué triste es cuando ya no vas a tener la oportunidad de remediar
la oportunidad de hacer feliz a quien hiciste infeliz, de restituir al que agraviaste, de amar a tus hijos, a tu familia, a tus padres. ¿No es cierto que nos volvemos muy nostálgicos cuando perdemos todo? ¿Sabe que el enemigo al borde de la muerte te quita el velo para mandarte atormentado a la eternidad? Cuando podrías morir en paz. ¿Cierto o no? ¿Cuántos valoran a una esposa hasta que la pierden porque el velo no los dejó ver? ¿Cuántas mujeres valoran a un hombre hasta que lo pierden porque el velo no los dejó ver? ¿Por qué no piensas en la posibilidad de que haya un velo en tu situación, la que sea? Trabajo, ministerio, servicio a Dios, y pedirle al Espíritu Santo que aunque nos duela, nos revele lo que Dios quiere para nosotros, y que ahorita que estamos en vida tomamos decisiones para servir al Señor. Que seamos tan honestos con Dios como para decirle: Señor, hazme sentir las consecuencias de mi pecado para poder entender si no lo quiero abandonar el pecado. Hazme ver mi condición sin ti, Señor, si no la estoy viendo ahorita. Hazme ver todo lo que el diablo me quiere robar por las decisiones que estoy tomando, que no van de acuerdo a tu voluntad. Necesitas hacer un alto en tu vida y considerar la posibilidad de un velo, y en el nombre de Cristo Jesús clamar a Él para que el velo no sea quitado. Ese velo que no te deja prosperar, que no te deja avanzar. El enemigo es el culpable, pero a veces nosotros no tenemos la capacidad de ir más allá de lo que alcanzamos a ver hacia afuera, porque no vemos hacia adentro. Que Dios nos ayude a ver hacia adentro. Amén. Y con la ayuda de Dios podamos ser libres de ese velo de ignorancia y de mentira que el diablo quiere poner para destruirnos. ¿Cuánto le dan las gracias a Dios por esta palabra?